Bienvenidos a una nueva edición de Campus Digital, el espacio de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde analizamos cómo la tecnología y la inteligencia artificial están transformando la manera en que aprendemos, nos comunicamos, trabajamos y participamos en la sociedad. Soy José Rivera Costales y durante esta próxima hora los acompañaré en un recorrido por los temas que van marcando agenda tecnológica mundial en este entorno en donde las innovaciones aparecen cada semana y no paran. Nuestro propósito es ofrecer contexto, pensamiento crítico y una mirada académica que nos permita comprender no solo qué está cambiando, sino también por qué estos cambios son relevantes. Hoy comenzaremos con Pulso Tecnológico revisando algunas de las noticias más relevantes sobre la inteligencia artificial y la transformación digital. Más adelante, en Voces de la Innovación, estará acompañándonos Cristian Espinosa, un especialista en comunicación digital, sobre la evolución de la tecnología y la comunicación. Todos esos cambios que han redefinido el ecosistema informativo y sobre todo los desafíos que enfrentamos periodistas, comunicadores y creadores de contenido en la era de la IA. Así que comenzamos esta nueva edición de Campus Digital, donde la academia conversa con el futuro. Es momento de conectar con lo que mueve al mundo digital. Tendencias, innovación, inteligencia artificial y las noticias que están marcando la conversación global. Llega Pulso Tecnológico. Esto es Pulso Tecnológico. La inteligencia artificial está llegando a los navegadores web. Los principales navegadores están incorporando ya asistentes basados en IA que permiten resumir documentos, responder preguntas sobre páginas web y sobre todo también automatizar ciertas tareas en la navegación. No sé si ustedes usan Chrome o también en este caso Edge o Firefox. En la parte superior, especialmente Chrome, ya tiene Gemini integrado y ahí te dice pregunta lo que quieras. Esta integración marca un cambio en la forma en la que las personas accedemos y procesamos la información en Internet, convirtiendo al navegador en una herramienta cada vez más inteligente. Y sabían que también ChatGPT está ya con su propio navegador. Ahorita lo tienen únicamente para los sistemas Mac y en lo posterior piensan implementarlos también en los navegadores basados en otras tecnologías. Vamos a arrancar justamente con otros temas, como las empresas están acelerando la adopción de agentes de inteligencia artificial. Cada vez más organizaciones están incorporando agentes de inteligencia artificial para automatizar sus tareas, capaces de ejecutar este tipo de acciones complejas, asistir a procesos administrativos y apoyar a la toma de decisiones. La tendencia apunta a que estos sistemas no solo responderán preguntas, sino que actuarán como colaboradores digitales en diferentes áreas de trabajo. La preocupación surge respecto de la seguridad en el empleo de las personas, puesto que estos agentes sí vendrían a reemplazar a las personas que ocupan actualmente esos cargos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la alfabetización? Hay universidades, hay centros educativos alrededor de todo el mundo y aquí también en Ecuador, la Universidad Andina, que estamos fortaleciendo programas de alfabetización en inteligencia artificial para formar ciudadanos capaces de comprender el funcionamiento, las oportunidades y los riesgos de estas tecnologías. El desafío ya no es únicamente aprender a utilizar las herramientas de IA, sino desarrollar pensamiento crítico para poder interactuar. ¿Cómo le pido? ¿Qué le pido? Y hasta dónde también es ético todo ello de manera responsable. Esto fue nuestro segmento Pulso Tecnológico. Las ideas que transforman el presente tienen voz propia. Investigadores, docentes, creadores y protagonistas de la innovación conversan en profundidad sobre inteligencia artificial, educación y futuro. Bienvenidos a Voces de la Innovación. Estamos en Campus Digital desde la Universidad Andina Simón Bolívar. Esto es Voz Andina, la radio universitaria de la UASB. Y hoy tenemos la compañía de un invitado súper especial en el ámbito académico, de capacitación y sobre todo el tecnológico, periodístico y comunicacional. Es Cristian Espinosa, quien tiene un impresionante recorrido
acompañando lo que han sido estos cambios tecnológicos en nuestra sociedad. Y pues hoy vamos a hablar con él del impacto de la tecnología en la educación, en la capacitación, la llegada, por supuesto, también de la IA en nuestras vidas. Estimado Cristian, qué gusto que hayas aceptado esta invitación y siempre pues me encanta mantener estos diálogos tan interesantes contigo. Bienvenido. Gracias, Pepe, qué gusto estar aquí realmente en la Voz Andina Internacional. No conocía realmente la radio, a pesar de siempre la buena relación con la Universidad Andina, ¿no? Siempre la parte académica desde siempre. Así que encantado de estar en este espacio, Pepe, y más en esta especialidad que más nos gusta, ¿no? El tema digital y la educación, por supuesto. Totalmente. Cristian, para empezar, las primeras tecnologías que llegan al Ecuador y que empiezan a impactar en la educación, ¿cuáles recuerdas? ¿Cuáles fueron las primeras en las que empezaste a capacitar? Porque si en algo tenemos que reconocer a Cristian es justamente en ser pionero en temas de capacitación digital. Sí, a nivel de comunicación o a nivel comunicación de educación, en general, periodismo, comunicación. Bueno, claro, yo empecé a trabajar en el tema digital un poco antes del año 2000, por el 98, 99, en la revista Gestión necesitaban una persona que escriba de tecnología. Yo trabajaba en el portal de Interactive, me acuerdo. Claro, en esa época yo me acuerdo, 100,000 personas conectadas, ¿no? Esa era la época en la que la gente se conectaba por dial-up, ¿te acuerdas? Para tener internet, o tenías teléfono o tenías llamando internet. con el módem de la computadora. Necesitabas un teléfono fijo para tener internet. Además, la línea telefónica, o sea, totalmente. Eso era esa época, ¿no? A mí siempre me gustó lo digital desde que trabajaba en el diario El Comercio. Me acuerdo que, claro, no todo el mundo tenía internet, y en el periódico, en El Comercio, eso era por el año 95, ¿no? Más o menos. En la biblioteca había una señal de internet. Yo pasaba metido ahí porque esto a mí me parecía fabuloso. Y entonces recuerdo esas primeras épocas, ¿no? Los primeros buscadores, ¿no? Que básicamente eran Altavista, me acuerdo. Y recién empezábamos a aprender lo que era, habían los directorios después, ¿no? Yahoo, ¿no? Entonces, Yupi. Entonces las primeras y los chats sí había ya el chat en esa época. Entonces esas fueron, me acuerdo, las primeras conexiones que tuve con la tecnología y luego el tratar de aplicar la enseñanza. Entonces, decir, básicamente la web cuando recién había empezado, ¿no? Que era básicamente chat y páginas web que se demoraban cualquier cantidad en cargarlo. Y luego llegaron los portales, ¿no? Ahí es cuando me tocó trabajar en el portal de Interactive. Porque claro, ellos necesitaban a alguien que produzca contenido. Me acuerdo que salió por primera vez, me dieron una tarjeta y yo era director de contenido. Para mí eso era hasta extraño, pues no, para eso entonces lo característico era ser editor. Director de contenido era digital. Director de contenido. Seguro, claro. Entonces, claro, era muy avanzado realmente el nombre del cargo, porque ahora realmente todo es contenido. Ajá. Entonces mi cargo era ser director de contenido de ese portal, ¿no? Cuando había Yupi, había Star Media. Y bueno, ahí fue la primera experiencia. Como era Interactive, la idea era que todo sea interactivo. Ese era un poco mi reto, y eso fue lo que se pudo trabajar en esa época. Si hablamos no había celulares en esa época, sino estos que eran solo los Nokia, ¿no? Esos Nokias, ¿te acuerdas? Esos ladrillos inmensos con los que... Pues no te conectabas a internet. Lo que había máximo era SMS. Y lo que me acuerdo que había, era el beeper, ¿no? ¿Te acuerdas? Donde llegaban las alertas de las coberturas periodísticas. Con beeper te pues. convocaban las ruedas de prensa, pues, ¿te acuerdas? Los médicos también andaban con el beeper. Buenas épocas. Entonces, bueno, eso así de lo que me acuerdo en esas épocas. ¿Cuándo empezamos a hablar, digamos, ya de formatos periodísticos, comunicacionales adaptados para internet? Un poco que ya algo se iba entendiendo sobre esto, porque claro, cambió la forma en la que también escribimos. Lectura escáner, o sea, hipervínculos y cosas que todavía en la universidad ni siquiera nos dieron. Claro, justamente cuando se toma este camino de ser director de contenidos en Interactive, el reto era hacer contenido que no sea copy-paste de lo que hacían los periódicos, porque los periódicos copiaban y pegaban no solamente texto, sino de hecho escaneaban el periódico y le subían. Foto. Ni siquiera era copy-paste de contenido, era la foto del periódico subida al sitio, ¿no?
Pero claro, si Internet era interactivo, la idea era utilizar el hipertexto justamente, ¿no? Que me parece que fue de las primeras narrativas, ¿no? Las primeras nuevas narrativas que utilizamos como periodistas era el saber utilizar el hipertexto. Por eso también aparecen los blogs, pues acuérdate que cuando aparecen los blogs por ahí, el año 2002, 2003, los primeros blogs, cuando aparece Blogger. Ahí fueron las primeras clases en tiempo real de redacción hipertextual, ¿sí? Porque ahí tenías que no solamente escribir un post, sino que una vez que terminabas el post, tú tenías que ver en qué parte debías ir haciendo enlaces para que esa narrativa tenga diferentes formas de bifurcarse. Correcto. Para poder contar esa historia, ¿no? Entonces ahí me parece que fueron los primeros pininos de la redacción hipertextual, que fue con los blogs. Y la parte interactiva ya había, porque antes de los blogs habían los chats, habían los foros me parece que fue de lo primero que fue súper interactivo, ¿no? Los foros y los chats. Y luego llega la parte de la multimedia, Cris. Es Ajá. decir, pasamos de esta parte textual en la que ya contábamos medio, ya no historias tan verticales, sino también bifurcadas. Y llega el video, la foto, el audio, la interactividad dentro de las propias fotografías, un montón de formatos. Justamente. Y de hecho me acuerdo, parece que el tema de los blogs fue interesante porque antes el componente multimedia que sí había, porque me acuerdo que en Interactive se transmitía la señal de Coavisa por Interactive, o sea, y Coavisa decía, pues, nuestro noticiero por interactive.net.es, véalo en vivo. O sea, ya había streaming. Pero era streaming solamente, obviamente, de la señal que salía del canal, pero lo multimedia era una narrativa que también estaba separada, ¿no? Por un lado el audio, por un lado el video. Entonces, un poco los blogs lo que hacen es empezar a hacer lo que era el scrolling. Básicamente lo que hoy pasamos haciendo todo el día, ya con las narrativas nuevas verticales cuando aparece TikTok, pero con los blogs empieza a ser una narrativa que era un scrollytelling. Empieza el scrollytelling, porque tú podías, mientras ibas leyendo, ya incorporabas un audio, un podcast, un video, pero estaba dentro de la propia narrativa vertical, en el caso de los blogs. Entonces me parece que lo de los blogs fue súper clave, porque empieza esa narrativa donde lo multimedia formaba parte del storytelling, ¿no? Entonces eso me parece que fue clave cuando ya empiezan a aparecer los podcasts, los videoblogs, ¿no es cierto? YouTube, donde ya puedes insertar los videos y eso ya empezó a hacer un cambio, ¿no? Y luego, Cris, finalmente ya nos metemos en la multimedia y llega el boom de las redes sociales para poder, digamos, proyectar el contenido que ya realizabas hacia las redes y generar tráfico y obviamente beneficiarnos de todo esto, pero además luego narrativas propias de redes sociales. Sí, y siempre, claro, el tema de los cambios, me parece que entonces ahí aparecen las redes sociales, donde las narrativas empiezan a moverse a las plataformas, ¿no? Directamente a las plataformas. Me parece que ahí los medios pagaron piso, como pagaron también con los portales, me acuerdo, porque cuando aparecieron los portales despidieron a ciertos medios me acuerdo, por ejemplo, Yupi o estos portales como Terra se incorporaban dentro de las plataformas, chupaban todo el tráfico y después se iban, ¿no? Entonces, y luego con las plataformas sociales pasó algo parecido. Los medios apostaron a empezar a hacer contenido dentro de esas plataformas y no se dieron cuenta que después todo ese tráfico al final no se quedó dentro de los medios. Y tampoco monetizaban ese tráfico, entonces claro, era pérdida. Entonces eso hasta ahora recién los medios se están dando cuenta, recién los estudios indican, y sí llama un poco la atención que los medios se dan cuenta que lo que tenías que es apostar a tu propia audiencia, ¿no? A cómo generar tu propia audiencia. Y todavía hay mucha gente que, por ejemplo, se queja de que de un día para el otro se han quedado sin seguidores o perdieron la cuenta y tenían miles de seguidores cuando, claro, tú no puedes depender de una plataforma. No eres el dueño, pues no eres el dueño, y eso costó, ¿no? Y también el tema móvil que vino ya con las redes, ¿no? Todo pasó a los celulares, todo pasó a los móviles y claro, ya justo los últimos estudios indican que ya el porcentaje en redes y móviles es mayor inclusive que la televisión, televisión abierta. Y el tema de las narrativas verticales, que también en este caso ha sido parte de las capacitaciones. Si te das cuenta, Cris, cada una de las preguntas que te voy haciendo son temas en los que tú históricamente has capacitado a periodistas, a comunicadores, a instituciones en comunicación corporativa,
Porque claro, todo este eje, todos estos cambios de ejes tecnológicos dentro de nuestro oficio han sido de mucho impacto. ¿Qué pasa en este caso con las narrativas actuales que tenemos en redes sociales, verticales, interactivas? El aparecimiento también dentro de estas mismas plataformas de los creadores de contenido que compiten directamente ahora con comunicadores y periodistas, o que algunos periodistas también se adaptan. Claro, y eso, lamentablemente los medios, yo creo que al tener estructuras demasiado grandes, los medios grandes sobre todo, nunca lograron adaptarse rápido, siempre han estado un paso atrás. Les costó. En cada cambio que ha habido, los medios siempre llegan tarde, ¿ya? Y tal vez es por las estructuras grandes que tienen, ¿no? Y los micromedios más bien son los que han logrado justo destacar. Y en este caso, como micromedios también ya los creadores de contenido, pues porque claro, no, el creador de contenido además tiene una ventaja que conecta con su rostro, que era una cosa que los medios tampoco hicieron, se demoraron un montón en darse cuenta que ahora lo que se trata es de conectar ya no con logos ni con solo texto, sino con personas, y personas conectan mejor con personas. Entonces, claro, los creadores de contenido se adelantaron. Ahora lo que ya estamos viendo básicamente es que los medios están captando los creadores, ¿no? Están captando creadores de contenido, haciendo alianzas para poder competir, también haciendo que sus propios periodistas por lo menos muestren su rostro, también conecten directamente, porque de otra forma imposible competir con estas nuevas tendencias. Y claro, ahora nos vemos abocados a un cambio que probablemente es uno de los que más impacto, más transformación ha generado en la vida de comunicadores y de periodistas. La llegada de la inteligencia artificial, Cristian, un reto tecnológico brutal en el que o te adaptas o desapareces. Y sí, porque si hacemos un histórico, básicamente todos estos cambios han sido eso, saber adaptarse. Y los que no supieron adaptarse fueron hechos a un lado, desde marcas gigantes, porque pienso solamente marcas grandes que no pensamos que iban a despegar, como BlackBerry, por ejemplo, ¿no es cierto? Parecía imbatible BlackBerry. O Nokia, claro, después Nokia igual parecía imbatible. Toshiba, un montón de marcas que desaparecieron. Y luego ya ves todo el boom de Netflix versus King, a pensar que qué sé yo, el cable, ¿no? Ahora DirecTV un poco por el tema del mundial recupera, pero a través de streaming ya, básicamente. Entonces, no te adaptas, mueres. Pero claro, con la IA la diferencia es que ese no te adaptas, mueres es cada día. Y yo creo que lo que también nos enseña todo esto es que lo que más que aprender a usar nuevas tecnologías, tenemos que tener esa capacidad de readaptación. Porque eso va a seguir cambiando. Y quien no tenga esa capacidad de readaptación sí que va a tener problemas. Y eso creo que es el mensaje principal que yo creo que trae la IA. Porque cada semana aparece un nuevo cambio. Ahora lo último es esto de ChatGPT Word, que ya se ha igualado mucho con el tema de cloud. Y es fabuloso ahora lo que se puede hacer. Pero básicamente es tú como persona, o como marca y también como empresa, como medio, de qué manera incorporas rápidamente esos cambios, adaptas y lo haces transversal a tu empresa, no solamente la herramienta, sino sobre todo la adaptación transversal en tu equipo, ¿no? Y los que primero lo hagan, pues siempre van a estar adelante, ¿no? Y los que encuentren además de esa mecánica, esa metodología para mantenerse al día. Chris, han sido 15 minutos probablemente los más intensos en los que hemos recorrido hemos transitado todo este caminar de la tecnología junto a nuestra profesión. Y mira la cantidad de cambios de los cuales hemos hablado en poco tiempo, sin entrar en mucho detalle, pero para que vean justamente la talla de invitados que tenemos aquí en la Universidad Andina. Cristian, te agradezco muchísimo siempre tu compañía, tu apoyo, tu apertura y por supuesto ser esa luz, ser ese faro para quienes obviamente te seguimos en el camino, porque sin duda eres el pionero en el tema tecnológico de nuestra profesión. Mensaje final. Gracias Pepe. Sobre todo creo que el tema ese de siempre pensar en readaptarse. Hablo de eso en mi caso cuando doy a clases a mis alumnos y les digo, la edad en este caso no es un obstáculo, ¿no? Porque no, es que las nuevas generaciones, no es una cuestión de edad, es una cuestión de saber adaptarse. Y de actitud frente a la tecnología. Ajá. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a terminar esta entrevista. Seguimos con nuestro siguiente segmento. Esto es Campus Digital a través de Radio Voz Andina Internacional. La tecnología también puede acercarnos, ayudarnos y mejorar nuestra vida cotidiana. Herramientas, experiencias y soluciones que muestran el lado más humano de la innovación.
Esto es Tecnología que Suma. Vamos con tecnología que suma, y es que la evolución tecnológica ha cambiado profundamente la manera en que las personas se informan, trabajan y se relacionan. Hoy las herramientas que hace pocos años parecían exclusivas de grandes empresas están al alcance de estudiantes, emprendedores, docentes y profesionales, ampliando así las posibilidades para crear, investigar y comunicar con mayor eficiencia. En el ámbito de la comunicación, específicamente en las redacciones periodísticas, en los medios, la IA no está sustituyendo a la creatividad ni al criterio profesional, sino que abre nuevas oportunidades para automatizar ciertas tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de información y generar contenidos cada vez más personalizados. El verdadero reto está justamente en combinar estas capacidades con la forma en la que nosotros tenemos que pensar críticamente, la ética y la responsabilidad que caracterizan el ejercicio profesional. Medios digitales en nuestro país ya están haciendo realidad de ese uso de la inteligencia artificial. Los tradicionales de a poco también están entrando en todo ello. La tecnología suma cuando fortalece estas capacidades humanas en lugar de reemplazarlas. Por eso, el futuro de la comunicación no depende únicamente de las herramientas que usemos, sino de nuestra capacidad para comprenderlas, cuestionarlas y emplearlas con responsabilidad al servicio de una sociedad mejor informada. Siempre repito en mis capacitaciones una frase que es muy importante: verificar, contrastar, investigar, profundizar no ha cambiado en la esencia de la comunicación y el periodismo. No importa la herramienta con que lo hagas, siempre y cuando esas bases se mantengan firmes. Esto es Tecnología que Suma. Tecnología sin humo. Conversaciones reales en Campus Digital. Luces encendidas en la ciudad. Llegamos al final de esta nueva edición de Campus Digital. Hoy recorrimos algunos avances súper importantes en el mundo tecnológico, conversando con nuestro colega y amigo Cristian Espinosa sobre cómo hemos vivido esa transformación de la comunicación en las últimas décadas y los desafíos que están planteando la inteligencia artificial para periodistas, comunicadores y organizaciones. Una conversación que nos recuerda que cada innovación tecnológica trae consigo, por supuesto, nuevas oportunidades, pero viene de la mano de nuevas responsabilidades y eso no lo podemos perder de vista. Agradecemos, por supuesto, a nuestro invitado por compartir su experiencia y su visión sobre el futuro de la comunicación digital, y a ustedes justo por acompañarnos una semana más en este espacio donde la academia y la tecnología dialogan para comprender los cambios en nuestro tiempo. Tito Chela en los controles. Los invitamos a seguirnos en las plataformas digitales de la Universidad Andina Simón Bolívar y Radio Voz Andina Internacional, en donde podrán escuchar este y los próximos episodios de Campus Digital. Soy José Rivera Costales. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima edición para seguir explorando mundos, el presente y el futuro de la tecnología. Hasta la próxima. Esto fue Campus Digital, donde la academia conversa con el futuro.